Disfruten la historia. No debía estar en casa aquella noche. Las negociaciones terminaron antes de lo que había planeado. Volví sin avisar, atravesé el vestíbulo, giré hacia la biblioteca y me detuve junto a la ventana. No porque quisiera mirar, simplemente vi la luz en el jardín y, por costumbre, dirigí la mirada hacia allí. Lo que vi no encajaba en ninguna lógica. Mi hijo estaba en medio del césped y se reía. Se reía de verdad, como lo hacía antes de que todo cambiara. Me quedé junto a la ventana sin moverme. No porque tuviera miedo, sino porque no había escuchado esa risa durante 2 años y no sabía cuánto la había echado de menos hasta oírla otra vez. Y a su lado estaba una mujer con un uniforme de trabajo sencillo. Mostraba algo con las manos, con precisión y seguridad, como lo hacen las personas que han hecho lo mismo miles de veces. En ese momento yo no sabía quién era realmente. Lo supe después. Y lo que descubrí cambió no solo la forma en que la miraba a ella, sino también la forma en que miraba a mi propio hijo, y a mí mismo. Antes de empezar la historia, por favor escriban en los comentarios desde qué parte del mundo nos están viendo hoy, o compartan sus impresiones sobre la historia. Gracias. Él me pidió que le enseñara a bailar. Lo dijo con calma, sin disculpas ni vacilación. Simplemente un hecho, en respuesta directa a su pregunta. Julián estaba en medio del jardín, con el abrigo desabrochado, mirándola. Leonardo estaba un poco aparte, con la cabeza baja y las manos en los bolsillos. Esa postura que Julián conocía demasiado bien. Su hijo siempre se ponía así cuando esperaba que algo saliera mal. ¿Usted es cocinera?, preguntó Julián. No coreógrafa. No. Entonces, ¿de dónde viene eso? Ella no respondió de inmediato. No porque no supiera la respuesta, sino porque parecía medir cuánto debía decir. ¿Sé bailar?, dijo finalmente. Leonardo preguntó. Yo le mostré. Julián miró a su hijo. ¿Tú lo pediste? Leonardo levantó la cabeza por un instante y luego volvió a bajarla. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Pausa. Habrías contratado a un entrenador, dijo el niño en voz baja. ¿Y qué tiene eso de malo? Leonardo no respondió. Julián lo miró y entendió que sí había una respuesta. Simplemente su hijo no la diría en voz alta. No delante de ella. Tal vez ni siquiera delante de él. Se volvió hacia la cocinera. ¿Cómo se llama? Isabella. Isabella. Esto no forma parte de sus responsabilidades. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Ella lo miró directamente. Porque él lo pidió, dijo. Y porque cuando un niño me pide que le enseñe algo, no sé negarme. Julián guardó silencio un segundo. Ella no se disculpaba ni se justificaba. Simplemente estaba allí respondiendo a sus preguntas como lo hacen las personas que están seguras de no haber hecho nada malo. Eso era extraño. No por sí mismo, sino por el contexto. En su casa la gente, por lo general, o decía lo que él quería oír, o guardaba silencio. Aquella mujer no hacía ni una cosa ni la otra. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?, preguntó. 3 semanas. ¿3 semanas? Él no lo sabía. 3 semanas, repitió ella. Por las noches, mientras preparo la cena. Salimos después de que pongo la mesa. Leonardo siempre vuelve a tiempo. No me refería a eso. Sé a qué se refiere, dijo ella. A que algo sucede en su casa sin que usted lo sepa. Julián la miró. Exactamente. 3 semanas, repitió. Y si quiere que lo detenga, lo haré. Leonardo levantó la cabeza de golpe. Papá, no. Su voz no sonaba suplicante, sino tensa. Como cuando alguien ya espera lo peor e intenta evitar que ocurra. Julián miró a su hijo. Ahí estaba la verdadera cuestión. No la cocinera. No las 3 semanas. Ni siquiera el hecho de que algo ocurriera sin su conocimiento. Era esa expresión. La forma en que Leonardo lo miraba ahora, con la cabeza levantada, directamente. Julián no recordaba la última vez que había visto esa mirada. Entra en la casa, le dijo a su hijo.
Hablaré con Isabella. Papá. El niño apretó los labios y luego caminó hacia la casa lentamente, sin huir. Se volvió una vez antes de entrar. Julián esperó a que la puerta se cerrara y luego se volvió hacia ella. Quiero entender una cosa, dijo. Pregunte. Usted no se mueve como alguien que tomó algunas clases alguna vez. Se mueve como una profesional. Isabella guardó silencio. ¿De dónde viene eso? Repitió él. Es algo del pasado, dijo ella. Hace mucho que dejó de tener importancia. Para mí sí la tiene. En mi casa trabaja alguien de quien no sé nada. Sabe lo suficiente. Pasé la verificación antes de ser contratada. Sí, la verificación estándar. Pero eso no responde a mi pregunta. Isabella lo miró durante varios segundos. Antes bailaba, dijo. Eso terminó. Ahora cocino. Pausa. No hay nada más que contar. Julián entendió que no diría más. Ni ahora ni allí. Asintió. Bien. ¿Debo continuar o no? Preguntó ella directamente. Julián pensó un momento. La lógica decía una cosa, eso no era parte de su trabajo. Había cruzado un límite. Había que establecer reglas. Él había contratado a una cocinera, no a una profesora de baile. Era un razonamiento correcto, razonable. Pero acababa de ver a su hijo reír. Continúe, dijo. Ella asintió. La cena estará lista en 20 minutos, dijo. A Leonardo le gusta cuando la comida está caliente. Y caminó hacia la casa. Julián se quedó en el jardín, mirándola alejarse y pensando en una sola cosa. El movimiento que había visto desde la ventana, eso no era simplemente alguien que sabía bailar antes. Era algo diferente. Algo que la gente no abandona así sin más. Esa noche se sentó frente al portátil, solo para comprobar. Y lo que encontró 20 minutos después lo hizo permanecer frente a la pantalla hasta las 2 de la madrugada. La búsqueda solo le tomó 20 minutos. Julián no esperaba que fuera tan rápido. Escribió el nombre Isabella Ruiz. Unos segundos después, la pantalla mostró algo que cambió toda la noche. El artículo era antiguo, de hacía 7 años, de una gran revista cultural que él a veces veía en las recepciones de hoteles caros y que nunca leía. El titular era simple. La bailarina genial desaparece del escenario. Nadie sabe por qué. Lo abrió. La fotografía estaba al principio. La reconoció de inmediato. No por el rostro, sino por algo en su postura, lo mismo que había visto esa tarde en el jardín y que no podía explicar con palabras. Esa rectitud, esa precisión en cada posición del cuerpo. Estaba en el escenario, y también aquí, en su jardín, con un simple uniforme de trabajo. En la foto tenía unos 25 años. Estaba de pie en el centro del escenario, enorme, con la sala oscura detrás. Toda la luz estaba dirigida solo hacia ella. El pie de foto decía: Isabella Ruiz. Debut en el papel principal. Teatro Nacional de Ópera y Ballet. Julián leyó lentamente. El artículo estaba escrito sin sensacionalismo, solo como una crónica. Isabella Ruiz debutó a los 18 años. A los 20 ya era solista principal. Los críticos escribían lo mismo con distintas palabras, una rara combinación de precisión técnica y una presencia viva en el escenario. Algo que ocurre una vez por generación. A los 24 la invitaron a interpretar el papel principal en una producción que se había preparado durante 2 años. Era el punto máximo de su carrera. No la promesa de la cima, sino la cima misma, ya allí, en ese momento. Los ensayos duraron 8 meses. 3 días antes del estreno faltó al ensayo de la mañana. Era la primera vez en 8 meses. Luego faltó al segundo. Después llamó su agente y dijo que Isabella no participaría en el estreno. El teatro encontró un reemplazo en 48 horas. Fue casi imposible y casi arruinó toda la producción. No hubo explicaciones. Ni entonces ni después. Isabella Ruiz simplemente desapareció. El periodista que escribió el artículo intentó encontrarla 3 años después de su desaparición.
Finalmente la localizó a través de conocidos del mundo del ballet. Ella rechazó la entrevista y envió una sola frase a través de un intermediario. Ya no bailo. Es mi decisión. No tengo nada más que añadir. Después de eso no volvieron a escribir sobre ella. Julián desplazó la página hacia abajo. Había comentarios de lectores, antiguos, de hacía 7 años. Varias decenas. La gente proponía teorías, una lesión, una tragedia personal, presión, agotamiento. Un comentario era más corto que los demás. Alguien escribió simplemente: yo estuve en aquel último ensayo que hizo, un día antes de que todo se detuviera. Bailó mejor que nunca. Lo que haya pasado, no tuvo que ver con el baile. Julián cerró el portátil. El reloj marcaba poco después de la 1 de la madrugada. La casa estaba en silencio. Los guardias en sus puestos. Leonardo dormía. Lo había comprobado a las 11. Entró en la habitación y se quedó un momento junto a la puerta. Su hijo dormía de lado, mirando hacia la pared, tranquilo. Julián se quedó allí un momento y luego salió. Ahora estaba sentado en el despacho con el portátil cerrado, pensando no en quién era ella. Eso ya lo sabía. Pensaba en otra cosa. Ella había trabajado para él durante 3 meses. Había pasado la verificación estándar, nombre, documentos, referencias, todo limpio. Pero la verificación estándar no mira más allá de la biografía laboral. Y su historial laboral comenzaba 5 años atrás, con un puesto de cocinera en un pequeño restaurante. Antes de eso, nada. 5 años atrás simplemente apareció en los registros como cocinera, como si todo lo que había ocurrido antes no hubiera existido. Julián comprendió algo. Ella lo había hecho a propósito. No había ocultado su pasado solo a él, lo había ocultado a todos. Con cuidado, metódicamente, desde hacía mucho tiempo. La única pregunta era: ¿por qué? A la mañana siguiente llegó a la cocina más temprano de lo habitual. Isabella ya estaba allí a las 6, como siempre. Cortaba algo de espaldas a la puerta. Oyó sus pasos, se volvió y lo miró. «Buenos días». «Buenos días», dijo él. «Necesito hablar con usted después de que Leonardo se vaya a la escuela». Ella asintió sin hacer preguntas, sin preocupación en el rostro. Simplemente asintió, como lo hace alguien que esperaba esa conversación. Quizás desde hace mucho. Leonardo bajó a las 7. Siempre desayunaba rápido, comía, miraba su plato y luego se levantaba. Pero hoy algo era diferente. Comía despacio, mirando a su padre y luego a Isabella. Julián entendió que su hijo sentía la tensión. Los niños perciben esas cosas mejor que los adultos. No palabras ni lógica, solo algo en el aire. «Papá», dijo Leonardo, «ella no tiene la culpa. Yo le pedí que me enseñara». Julián miró a su hijo. «Lo sé. Entonces, ¿por qué hablar?» «Asuntos de adultos», dijo Julián. Leonardo lo miró un segundo. «Dices asuntos de adultos cuando no quieres explicar». «Sí, eso no es justo». «A veces», admitió Julián. Leonardo guardó silencio. Luego se levantó, tomó su mochila y, en la puerta, se volvió, no hacia su padre, sino hacia Isabella. «¿Todo estará bien?», le preguntó. Isabella miró al niño. «Sí», dijo. Él asintió y salió. Silencio. Julián estaba sentado a la mesa. Isabella estaba de pie junto al fregadero, sin moverse. «He leído sobre usted», dijo él. Ella no se volvió de inmediato. Guardó silencio un segundo y luego se giró. «Lo sé». «¿Sabía que lo encontraría?» «Sabía que iba a buscar», dijo. «Después de ayer, era previsible». «¿Y no me advirtió?» «No». «¿Por qué?» «Porque tenía que suceder así». Pausa. «No de mí, de usted. Así es más honesto». Julián la miró. «Quiero saber la verdad. No lo que escribieron en el artículo, sino lo que no está ahí». Isabella lo miró durante unos segundos. «Es una conversación larga. Tengo tiempo». «Bien», dijo, «pero no aquí». «¿Dónde?» «En el jardín».
Pausa. Allí es más fácil. Julián no entendió por qué sería más fácil allí, pero se levantó. Salieron al jardín, justo al mismo lugar donde ayer Leonardo había estado riendo. La mañana era fría y tranquila. Isabella se detuvo, miró el sendero y comenzó a hablar. Lo que contó, él no lo esperaba. No porque no pudiera imaginar una historia así, sino porque había algo en ella en lo que nunca había pensado. Algo que no tenía que ver solo con ella. Tenía que ver con él. Y con Leonardo. Y cuando pronunció la última frase de aquella conversación, Julián comprendió que el siguiente paso debía darlo él, no ella. Solo él. Se llamaba Mateo, dijo ella sin preámbulos. Estaban de pie en el jardín. La mañana era fría, el aire limpio, la hierba todavía húmeda. Isabella miraba el camino frente a ella. No a él. Nos conocimos en el primer año de la academia. Él también bailaba, mejor que todos en el curso. Y lo sabía, pero sin arrogancia. Simplemente lo sabía, como lo saben las personas que nacen con ello. Julián guardó silencio. Estuvimos juntos 8 años. No es una historia romántica. No voy a contarla así. Es simplemente un hecho, 8 años, desde los 18 hasta los 26. Y durante todo ese tiempo estuvimos uno al lado del otro, el trabajo, el escenario, los ensayos, la vida, todo junto. Él murió, dijo Julián. Sí. En el artículo dice que fue unos días antes del estreno. 3 días antes. Pausa. Un coche. Cruzaba la calle a 2 manzanas del teatro. Mañana de un día laborable, semáforo. El conductor no lo vio. Ella hablaba con calma, no de forma monótona, sino con esa calma de quien ha repetido esa historia muchas veces y las palabras ya no cortan como al principio. Pero en esa calma había algo más pesado que cualquier desgarro. Lo supe a las 10 de la mañana, continuó. Llamaron del hospital. Yo estaba en el último ensayo antes del estreno. ¿Llegó a tiempo? No. Cuando llegué, ya no hacía falta llegar a tiempo. Julián la miró. Después de eso no pude salir al escenario. No porque no quisiera, simplemente no podía físicamente. Estuve detrás del escenario durante el estreno. La sustituta ya estaba preparada, todo siguió su curso. Y escuchaba la música, la misma que habíamos ensayado durante 8 meses. Guardó silencio. Me sentí mal. No en sentido figurado, físicamente. Salí a la calle y no pude volver a entrar. Después lo intenté varias veces. Entraba en la sala, escuchaba la música, y me iba. ¿Buscó ayuda? Psicólogos. Varias personas, distintos métodos, durante 2 años. Pausa. Me ayudaron a funcionar, a vivir, pero no a volver a bailar. Eso era algo aparte. ¿Por qué? Porque para mí el baile y Mateo son lo mismo. Empezamos juntos, avanzamos juntos. Cuando él murió, la música se quedó en aquel tiempo. Volver a entrar en ella significaba volver a un lugar del que él no salió. Julián miró el jardín. Entiendo, dijo. Isabella lo miró por primera vez en toda la conversación. ¿Entiende? Repitió. No era una pregunta, solo una observación. ¿Por qué cocinera? Preguntó él. Sé cocinar. Mi madre me enseñó desde niña. Era algo que podía hacer con las manos. Sin música, sin escenario, sin nada que me recordara aquella etapa. Pero está enseñando a mi hijo a bailar. Sí. ¿No contradice eso lo que acaba de decir? Isabella lo miró. No. ¿Por qué? Porque cuando le muestro un movimiento es diferente. No es un escenario, no es la música de aquel tiempo. Es simplemente una persona a tu lado que necesita ayuda. Pausa. Además, añadió, lo hago por él, no por mí. Esa es una diferencia importante. Julián asintió lentamente. Aún así, ayer dijo que le recuerda a usted misma. Sí. Explíquelo. Isabella se volvió completamente hacia él, mirándolo directamente. Su hijo no se ha reído durante 2 años. Lo dijo sin reproche, solo como un hecho. Vive en esta casa,
Va a una buena escuela, tiene todo, pero por dentro está aferrado. Lo vi en la primera semana cuando llegué. Perdió a su madre. Lo sé. Y yo perdí a la persona que amaba. Pausa. La diferencia es que yo era adulta. Podía aferrarme y explicarlo como una decisión mía. Él tiene 12 años. Él no se cierra, simplemente nadie lo abre. Julián la miró. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que cuando una persona está aferrada, no hay que curarla ni convencerla. Hay que invitarla a hacer algo concreto. Un movimiento, un trabajo con las manos, el cuerpo en el espacio. La mente se distrae, por un momento, la persona vuelve a estar aquí. Por eso el baile. Pausa. Él vino a mí por su cuenta. Yo estaba cocinando. Él estaba en la puerta mirando. Luego preguntó, ¿sabe bailar? Yo dije, un poco. Entonces me pidió que le mostrara. ¿Un poco? Repitió Julián. No necesitaba saberlo todo de inmediato. Julián dio unos pasos y miró el jardín, el mismo lugar donde ayer había estado Leonardo. Pensaba en lo que acababa de escuchar. No en la tragedia de Isabella. Esa era su historia, y él no pensaba invadirla. Pensaba en otra cosa. Su hijo había estado en la puerta de la cocina mirando a la cocinera. Le preguntó si sabía bailar. Le pidió que le mostrara. En 2 años Julián no había oído a Leonardo pedir nada. Nada en absoluto. No dame o cómprame, sino pedirle a alguien que estuviera cerca y le enseñara algo. ¿Por qué vino a usted y no a mí? Preguntó Julián. Isabella guardó silencio un segundo. ¿Quiere una respuesta honesta? Sí. Porque usted no está disponible. Pausa. No físicamente, añadió. Usted está en casa, está en la mesa durante la cena, pero está en otro lugar. Lo veo cada noche. Come mientras mira el teléfono. Responde a sus palabras, pero no las escucha. Julián no respondió. No lo digo para juzgar, dijo ella. Solo explico por qué vino a mí. Yo estoy aquí. Lo miro. Y para empezar, eso es suficiente. Un largo silencio. Julián estaba de pie mirando el sendero. Pensaba en que, cuando Karina murió hace 2 años, él hizo lo que mejor sabía hacer. Lo organizó todo, el funeral, los documentos, la escuela, los horarios, las niñeras, los tutores. Cerró todos los huecos que había que cerrar y pensó que había hecho lo suficiente. Y mientras tanto su hijo estaba en la puerta de la cocina mirando a una mujer desconocida, simplemente porque ella lo miraba de vuelta. «Quiere participar en una competición», dijo Julián. Isabella no se sorprendió. «Lo sé. Me lo dijo». «¿A usted se lo dijo?» «Sí. A mí todavía no. Tiene miedo de su reacción». «¿Qué reacción teme?» Isabella lo miró directamente. «Que usted diga que no. Y enseguida contratará a los mejores entrenadores, lo inscribirá en la mejor escuela, creará las condiciones perfectas, y otra vez todo será sobre el resultado, no sobre él». Julián la miró. ¿Está diciendo que soy un mal padre? Estoy diciendo que es un padre que no sabe cómo estar presente, respondió ella. No es lo mismo. Pausa. Usted simplemente lo ha olvidado, añadió más bajo. O tal vez nunca tuvo tiempo de aprenderlo, porque toda su vida estuvo ocupado haciendo otras cosas. Julián permaneció en silencio durante un largo rato y luego preguntó. ¿Qué debo hacer? Isabella lo miró con algo que se parecía más a una comprensión cansada que a compasión. Cuando él venga a usted y le hable de la competición, no organice nada, dijo. Solo diga, quiero ver cómo bailas ahora mismo. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Julián la miró. ¿Cree que es suficiente? Para empezar, sí. Ella se volvió y caminó hacia la casa. En el umbral se detuvo. Señor Lombardi, su hijo no me recuerda a mí porque haya perdido a su madre. Pausa. Me recuerda a mí porque esconde dentro algo muy vivo, por miedo a que a nadie a su alrededor le importe. Entró en la casa. Julián se quedó en el jardín durante mucho tiempo. Y esa misma noche,
Cuando Leonardo se acercó después de la cena, se detuvo en la puerta del despacho y empezó. Papá, quería preguntarte algo. Julián cerró el teléfono, lo dejó sobre la mesa y dijo. Te escucho. Leonardo entró. Lo que dijo después Julián ya lo sabía, pero respondió de una manera diferente a como habría respondido antes. Dijo. Muéstramelo. Y su hijo se lo mostró. Fue la primera vez en 2 años que estuvieron realmente en la misma habitación. No simplemente cerca, sino juntos. ¿Cuántas competiciones has ganado? Leonardo respondió sin dudar. Ninguna. Entonces, ¿qué haces aquí? Se llamaba Santiago. Tenía 14 años y era 2 veces campeón del torneo de la ciudad. Todos lo sabían en el vestuario. Estaba de pie frente al espejo, arreglando su traje. Hablaba sin volverse, como hablan las personas que no consideran necesario mirar a su interlocutor. Leonardo estaba a 2 pasos de distancia, en silencio. Julián observaba desde un lado. Estaba en la puerta del vestuario. Leonardo no lo veía. Finalmente Santiago se volvió. ¿En serio?, preguntó. ¿Es tu primera competición? Sí. Entonces no tienes ninguna oportunidad. Pausa. Leonardo lo miró y luego dijo con calma, sin enfado. Si fueras tan bueno, no perderías el tiempo conmigo. Santiago lo miró un segundo y luego volvió a girarse hacia el espejo. Julián salió de la puerta del vestuario y caminó hacia su asiento en la sala. Pensaba en una sola cosa. Su hijo de 12 años acababa de decir algo que los adultos tardan años en aprender a formular. Con calma, sin que le temblara la voz. Hace 2 meses no hablaba así. Hace 2 meses casi no hablaba en absoluto. La sala era pequeña. Un concurso de ciudad, no la final del país. Unos cientos de personas, padres, profesores, algunos jueces sentados detrás de una mesa larga. Una sala común, con filas de sillas y un escenario que parecía más grande por las luces. Julián se sentó en medio de la tercera fila. Isabella estaba a su lado. Leonardo había pedido que ella viniera. Julián no se opuso. Ella estaba sentada erguida, mirando el escenario con calma, como lo hace alguien que sabe exactamente lo que va a ocurrir y ya ha dado todo lo que podía dar. ¿Está listo?, preguntó Julián en voz baja. Técnicamente, sí, respondió ella. ¿Y en otros aspectos? Eso lo sabremos ahora. Las primeras actuaciones se sucedieron una tras otra. Julián observaba, no porque le interesara especialmente la coreografía, sino simplemente porque miraba. Niños de distintas edades y niveles. Algunos se movían con seguridad, otros con una tensión evidente. El público reaccionaba con honestidad, aplaudiendo cuando había algo que aplaudir. Santiago actuó sexto. Julián comprendió por qué estaba tan seguro de sí mismo. Era otro nivel, limpio, trabajado, con esa facilidad que no nace solo del talento, sino de miles de horas. El público no reaccionó con ruido, pero sí con firmeza. Los jueces anotaban algo. Isabella miraba sin apartar la vista. ¿Es bueno?, preguntó Julián. Muy bueno, respondió ella. ¿Leonardo es peor? Leonardo es diferente. Leonardo era el 9º. Julián lo sintió antes de que el presentador anunciara el nombre. Algo dentro de él se tensó, como cuando esperas algo importante y ya no puedes influir en lo que va a pasar. Anunciaron su nombre. Leonardo salió al escenario. Julián observó a su hijo, cómo caminó, cómo tomó su posición, cómo levantó la cabeza hacia la sala. Algo no estaba bien. Lo notó de inmediato. No como un problema concreto, simplemente lo vio. Leonardo estaba de pie en el escenario mirando al público, y en su mirada había algo inmóvil. No miedo en el sentido habitual, sino una especie de detención total. Como cuando alguien sale de un lugar oscuro hacia una luz brillante y durante unos segundos no puede ver nada. La música empezó. Leonardo no se movió. 1 segundo. 2. 3. El público no lo notó. Para ellos era solo un instante, una pausa antes de empezar. Pero Julián contaba cada segundo. Isabella,
A su lado, no se movía. No se levantó, no susurró nada, no miró a Julián. Simplemente estaba sentada. En el cuarto segundo Julián casi se levantó. Isabella puso la mano sobre su muñeca. No apretó, solo la apoyó. Una señal, no lo hagas. Él se quedó. Leonardo seguía en el escenario mientras la música avanzaba. Los mismos 8 compases de introducción que había escuchado cientos de veces durante los ensayos. Julián conocía esa música de memoria. La había oído desde el pasillo, desde el jardín, a través de puertas cerradas durante 2 meses. Y en ese momento, sentado en la tercera fila mirando a su hijo inmóvil, comprendió algo. No sabía qué hacer. Por primera vez en mucho tiempo no sabía qué hacer. Siempre había sabido qué hacer. Era su mayor habilidad, ver un problema y encontrar inmediatamente una solución. Pero ahora, en el escenario, estaba su hijo. Y lo único que Julián podía hacer era sentarse y mirar. Leonardo levantó la mirada, no hacia el público en general, sino hacia la sala, hacia donde estaba la tercera fila. Lo encontró. Julián miraba a su hijo sin severidad, sin esperar un resultado. Simplemente lo miraba. Eso era todo lo que podía hacer. En el 5º segundo Leonardo empezó. No perfectamente. Los 2 primeros movimientos salieron un poco imprecisos, su cuerpo todavía no había soltado la tensión. Pero luego algo cambió. Julián lo vio. No entendía la técnica, pero vio la diferencia entre un niño que ejecuta movimientos y un niño que realmente baila. Esto fue lo segundo. Leonardo bailaba. No perfectamente. Julián no sabía lo suficiente para evaluar la técnica, pero había algo vivo en aquello, algo no ensayado, no pulido hasta el brillo. Precisamente vivo. Como la diferencia entre un texto correctamente escrito y un texto que realmente quieres leer. La sala lo sentía. Julián veía como algunas personas en las filas cercanas se inclinaban ligeramente hacia adelante. No todos, pero varios. Esa pequeña inclinación compartida que ocurre cuando algo capta la atención. Isabella no miraba al escenario. Julián lo notó de reojo. Ella lo observaba a él, con atención, brevemente, y luego volvía a mirar el escenario. Él no preguntó por qué. Después lo entendería. Ella lo miraba a él porque en ese momento lo importante no era Leonardo. Leonardo lo estaba haciendo bien. Lo importante era él. El padre en la tercera fila que durante 2 años miraba el teléfono en la cena y que ahora estaba sentado sin moverse, con las manos sobre las rodillas, mirando a su hijo como se mira cuando nada más alrededor existe. Ese era su verdadero trabajo. No Leonardo, sino él. La música terminó. La sala aplaudió con sinceridad, sin formalidad. No como habían aplaudido a Santiago. Fue un aplauso más compacto, más profesional, diferente, más cálido. Leonardo estaba de pie en el escenario mirando a la sala. Julián aplaudía. No lo pensaba, simplemente lo hacía. Sus manos se movían solas. Leonardo volvió a encontrar su mirada y sonrió. No ampliamente, no para el público. Una pequeña sonrisa personal, de esas que solo ve quien está destinado a verla. Julián asintió. Los resultados se anunciaron 40 minutos después. Primer lugar, Santiago. Era previsible, justo. Ninguna sorpresa. Subió al escenario para recibir el premio con el mismo aspecto pulido. Julián esperaba. Leonardo estaba detrás del escenario. Julián no lo veía, pero sabía que estaba allí. Luego el presentador dijo: Premio especial del jurado por su arte y expresividad, Leonardo Lombardi. Hubo una pausa. La sala reaccionó no más fuerte que con el primer lugar, pero de otra manera. Más cálida. Leonardo salió, tomó la medalla, la miró durante un segundo, luego levantó la cabeza hacia la sala y volvió a encontrar la tercera fila. Entre bastidores, Julián se acercó a él primero. Leonardo estaba con la medalla en la mano, mirándola con una expresión que Julián no comprendió de inmediato. No era decepción, tampoco alegría. Algo intermedio. Como una persona que aún está procesando lo ocurrido. Papá,
dijo Leonardo sin levantar la mirada. Te decepcioné. Julián miró a su hijo, la medalla en sus manos, el traje que Isabella lo había ayudado a elegir, el rostro del niño que apenas 2 segundos antes estaba en el escenario frente a varios cientos de personas y bailaba de verdad, no por obligación. No, dijo. Leonardo levantó la mirada. Santiago ganó. Lo sé. Yo soy segundo. Recibiste un premio especial. No es el primer lugar. Julián se agachó para quedar a la altura de su hijo. Hacía mucho tiempo que no lo hacía. No porque no quisiera, simplemente nunca lo pensaba. Ahora lo hizo. Leonardo, hoy vi algo. ¿Qué? Vi a mi hijo hacer lo que ama de verdad. Hubo una pausa. Eso es más importante que cualquier lugar. Leonardo lo miraba. ¿No lo dices solo porque perdí? No. De verdad. El niño guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja. Al principio tuve miedo. Salí y olvidé todo. Lo vi. ¿Y por qué no saliste? No. ¿Por qué? Julián pensó un segundo. Porque lo lograste tú solo, dijo. Y eso es más importante que si yo te hubiera ayudado. Leonardo lo miró y, de repente, sin aviso, dio un paso adelante y lo abrazó. Julián no reaccionó enseguida, pero luego lo abrazó también. Se quedaron así unos segundos en el ruido de los bastidores, entre otros niños y padres, en una sala de concurso común de la ciudad. Julián pensaba en una sola cosa. No recordaba cuándo fue la última vez que estuvieron así. Y comprendió que precisamente eso, no la medalla, ni el puesto, ni el entrenador mal elegido, era lo que su hijo había esperado durante 2 años. Simplemente esto. Isabella esperaba en la salida. Cuando se acercaron, Leonardo le extendió la medalla. También es suya, dijo. Ella miró la medalla, pero no la tomó. Es tuya, dijo. Tú saliste al escenario. No yo. Pero usted me enseñó. Yo solo mostré el movimiento. Tú fuiste quien salió. Leonardo la miró. Aún así, dijo. Gracias. Isabella asintió. Julián la miraba y vio algo que no había visto antes. No era alegría ni orgullo. Era algo más silencioso. Algo que aparece en las personas cuando algo que estuvo mucho tiempo apretado dentro finalmente se afloja un poco. Salieron los 3 a la calle. Leonardo caminaba delante, observando la medalla mientras avanzaba. Julián caminaba al lado de Isabella y de repente comprendió que mañana por la mañana ella podría decir algo para lo que él no estaba preparado. Algo que cambiaría esta noche. Aún no sabía qué era, pero el presentimiento era claro. Y no se equivocó. La maleta estaba junto a la puerta. Pequeña, azul oscuro, con una rueda desgastada a la derecha. Julián la vio a las 7 de la mañana cuando bajaba a la cocina. Se detuvo en la escalera. La maleta estaba junto a la entrada de servicio, colocada con cuidado para no estorbar. Al lado había una pequeña bolsa que, por su forma, parecía contener cosas de primera necesidad. Las que se llevan cuando no se planea regresar. Bajó. En la cocina no había nadie, pero el café ya estaba preparado y el desayuno a medio hacer. El pan estaba cortado, los huevos junto a la estufa. No se había ido. Pero se estaba yendo. Isabella estaba en el jardín. De pie junto al mismo sendero donde habían hablado 2 semanas antes. Las manos en los bolsillos, mirando hacia la puerta. Julián salió. ¿Se va hoy? No es una pregunta. Sí, dijo ella, sin advertencia. Advertí con 2 semanas de anticipación. Escribí la solicitud al día siguiente de que Leonardo te hablara de la competencia. Julián guardó silencio. No vi la solicitud. Está sobre el escritorio, en la oficina, bajo la carpeta azul. Recordó la carpeta azul. Allí había estado varios días. No había abierto el escritorio, todo seguía su curso. Parecía que no había nada urgente. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque mi trabajo ha terminado. Ustedes, la cocinera, preparaban desayunos y cenas. No es eso. Lo sé. No es eso, dijo Julián. Por eso pregunto,
dijo Isabella, volviéndose hacia él. La luz matinal era fría, de noviembre. Estaba de pie sin chaqueta, como ayer en la sala cuando anunciaron los resultados. Leonardo encontró su sueño, dijo. Eso fue lo primero. Lo segundo, tú te convertiste en su padre. No en el gerente de su vida, ni en organizador, sino en padre. Hubo una pausa. Anoche, cuando te abrazó entre bastidores, ¿sabes lo que pasó? Que dejó de tener miedo de no ser suficiente para ti. No ganador, no primero, solo él. Julián la miraba. ¿Lo viste ayer? Lo he visto todo el tiempo. Ayer simplemente ocurrió. ¿Y por eso te vas? Sí. La pausa fue larga. Julián estaba en el sendero y comprendía que no sabía qué decir. Era inusual. Casi siempre sabía qué decir: negociaciones, consejos de directores, conversaciones difíciles con personas que no querían escuchar la verdad, siempre eran palabras. Ahora no había palabras, porque todo lo que podía decir, no te vayas, era honesto, pero no respondía a la pregunta principal. ¿Volverás al ballet?, preguntó. Isabella miraba el jardín. No lo sé, dijo. Antes estaba segura de que no, nunca, cerrado para siempre. Ahora no estoy segura. ¿Qué cambió? Leonardo, dijo. Simplemente, cuando le mostraba el movimiento, por primera vez en 7 años lo hacía sin pensar en Matteo. Solo pensaba en si el niño sostenía bien la mano. Hubo una pausa. Eso es pequeño, pero importante. ¿Significa que él te ayudó? Sí, nos ayudamos mutuamente. ¿Y yo? Isabella lo miró. ¿Tú qué? Te ayudé. Ella pensó un segundo. Me diste un lugar, dijo. Casa, trabajo, tiempo. Sin eso, nada habría sido posible. No es la respuesta a la pregunta. Lo sé. Ella guardó silencio. Julián esperaba. Me recordaste que las buenas personas también pueden estar perdidas, dijo finalmente. Pensé que esa era solo mi historia. Resultó que no. Desde la casa se escuchó un sonido. Pasos por la escalera. Rápidos, descuidados, como los de Leonardo cuando aún no está completamente despierto. Luego una pausa. Julián se volvió. Leonardo estaba en la puerta de la cocina mirando la maleta junto a la entrada de servicio. La miró largo rato, luego levantó la vista hacia el jardín y los encontró a ambos. Salió. Se acercó a Isabella en silencio, sin preámbulos. Se puso a su lado. ¿Te vas?, dijo. Sí, hoy. Leonardo la miraba sin reproche, con esa expresión seria que aparecía cuando profesaba algo importante. ¿Por qué? Porque hice lo que vine a hacer. ¿Viniste a preparar? No solo eso. El niño guardó silencio. ¿Es por mi culpa?, preguntó. Por ti. En el buen sentido, dijo ella. No en el malo. No entiendo. Isabella se sentó como lo hizo Julián ayer entre bastidores, a la altura de los ojos. Julián lo notó. Un gesto involuntario, solo natural. Siempre lo hacía cuando hablaba con Leonardo de algo importante. Cuando alguien encuentra lo que busca, continúa por sí mismo, dijo. Encontraste la danza, encontraste un padre que te ve. Ahora vas solo. Pero aún puedes quedarte. Puedo. Entonces, ¿por qué no? Hubo una pausa. Porque si me quedo, irás hacia papá a través de mí, dijo. Tiene que ser directo. Leonardo la miró, profesando. ¿Y tú a dónde vas? Todavía no lo sé. En serio, en serio. El niño pensó un segundo. Da miedo no saber a dónde. Isabella lo miró. Un poco, dijo, significa que algo nuevo viene por delante. Y lo nuevo no está mal. Es como en los libros, dijo Leonardo. Cuando el héroe se va al final, no es un final triste, solo la siguiente historia. Isabella lo miró unos segundos. Exactamente, dijo en voz baja. Se quedaron allí un minuto más. Luego Leonardo hizo algo que Julián no esperaba. Dio un paso adelante y la abrazó fuerte, de verdad,
sin ninguna contención adulta, como abrazan las personas cuando no piensan en cómo se ve. Isabella se quedó quieta un segundo y luego devolvió el abrazo. Julián estaba a un lado pensando que su hijo de 12 años, en los últimos 2 meses, había abrazado a 2 personas, a él y a ella. En los 2 años anteriores no había abrazado a nadie. Era un número pequeño, pero lo era todo. Luego Leonardo entró a la casa. Dijo que quería tomar algo. Julián e Isabella quedaron solos en el jardín. ¿Encontraste lo que viniste a buscar?, preguntó Julián. Sí. ¿Qué? Prueba, dijo ella. ¿Qué prueba? Que se puede perder todo y volver a empezar. No regresar a lo que había, sino empezar de nuevo. Hubo una pausa. No creí en esto los últimos 7 años. Ahora sí. Julián la miraba. Isabella, quiero hacerte una pregunta. No como empleador. Hazla. ¿Te vas porque es lo correcto o porque tienes miedo de quedarte? Un largo silencio. Isabella miró el sendero y luego levantó la vista. Ambas cosas, dijo con sinceridad. ¿Es sincero? Sí. ¿Y la segunda opción no cambia tu decisión? No, dijo, porque la primera es lo más importante. Julián asintió lentamente, sin presión, simplemente aceptando. Era una de esas cosas que Isabella misma le había enseñado en las últimas semanas, sin saberlo. A veces la respuesta correcta no es la que esperas, y aceptarla ya es algo. Leonardo salió de la casa con algo en las manos, la medalla, el premio especial por su arte y expresividad. Se acercó a Isabella y se la tendió. Esto es para ti, Leonardo, ya lo habíamos hablado. No, dijo firme. Hablo en serio. No, ustedes también lo merecen y esto también es suyo. Quiero que tengan algo que puedan llevar consigo. Isabella miró la medalla. ¿Para qué? Para que sepan que esa parte de ustedes que sabe enseñar aún está viva. Hubo una pausa. Pensé que estaba muerta. Lo vi, pero está viva. Julián miraba a su hijo, de 12 años, que hace 2 meses se sentaba en silencio en la cena mirando su plato, y ahora estaba en el jardín diciéndole a una mujer adulta algo que ella no había podido decirse a sí misma en 7 años. Isabella tomó la medalla, la apretó en la mano, sin mirarla, solo la apretó. Gracias, dijo. Su voz era diferente, tenía algo detrás. El coche llegó a las 8:30. Julián ayudó a sacar la maleta. Isabella no pidió ayuda, él lo hizo por iniciativa propia. Fueron hacia la puerta, el conductor cargó las cosas. Ella se detuvo junto al coche, miró la casa, la gran mansión que cuando llegó hace 3 meses le parecía una hermosa caja vacía. Mucho espacio, poco calor. Ahora era algo diferente. La casa ha cambiado, dijo. Es la misma, dijo Julián. No, negó ella con la cabeza. La misma, pero distinta. Eso pasa. Él entendió lo que quería decir. Isabella, si decides volver al ballet y necesitas algo que yo pueda darte, dímelo. Ella lo miró. ¿Te refieres a dinero? No, dijo. Me refiero a cualquier cosa. No dinero ni contactos, solo alguien a quien puedas llamar. Hubo una pausa. Eso es importante, dijo ella. ¿Por qué? Porque antes no sabías ofrecer algo así. Antes ofrecías dinero y soluciones. Esto es diferente. Estoy aprendiendo, dijo él. Lo sé, dijo ella, por eso digo que es importante. Leonardo estaba en la puerta. Cuando Isabella se acercó, extendió la mano. Ella miró la mano, sonrió de verdad, por primera vez en toda la mañana. ¿Me das la mano?, dijo Leonardo serio. A los adultos se les da la mano. Normalmente se abraza. Ya te abracé. Ahora es oficial. Ella le estrechó la mano con firmeza, como se hace entre iguales. Sigue bailando, dijo. No por el primer lugar. Sé que bailas por lo que sientes al subir al escenario. Leonardo asintió. Y encuentra un buen profesor, añadió. No el más caro, sino el que escucha. Eso fue lo último que dijo antes de subir al coche.
Julián y Leonardo quedaron en la puerta. El coche arrancó, lo siguieron con la mirada hasta que dobló la esquina. Luego Leonardo dijo: «Volverá». «¿Por qué lo crees?» «Porque se olvidó algo, su toalla favorita en el baño. Aún estaba colgada desde ayer». Julián miró a su hijo y luego rió brevemente, sorprendido incluso para sí mismo. No recordaba la última vez que se rió así, sin motivo, solo porque algo le parecía gracioso. Leonardo también sonrió. «Vamos a desayunar», dijo Julián. «¿Quién cocina?» «Yo». Leonardo lo miró dudoso. «¿Sabes?» «No», dijo Julián, «pero eso se puede arreglar». En el desayuno, los huevos se pegaron, el pan se tostó de manera desigual, y el café quedó demasiado fuerte. Leonardo comía en silencio, luego levantó la vista. «No está muy bueno», dijo. «Lo sé. Isabella lo hace mejor. Estoy empezando». Leonardo pensó un momento. «Está bien», dijo. «Te enseñaré a hacer los huevos». Ella me mostró cómo. Julián miró a su hijo. Estaba decidido. Se sentaron a la mesa, los dos, en la gran cocina de la gran casa. Afuera, noviembre frío y gris, pero adentro hacía calor. No por la calefacción, solo calor. Esa misma tarde, Leonardo pidió que lo inscribieran en clases. No en el mejor estudio de la ciudad. Él encontró un lugar pequeño por su cuenta, una profesora con 20 años de experiencia, sin premios ni renombre. Leyó reseñas y se lo mostró a su padre. «Aquí dice que escucha a los alumnos», dijo. Isabella había dicho que buscara eso. «Bien», dijo Julián. «Inscribámoslo». «¿Irás a la primera clase?», preguntó. «Si quieres». «Quiero». Julián lo anotó y luego se quedó solo en su despacho pensando en una cosa. Hace 3 meses, en su jardín apareció una mujer que se movía demasiado profesional para ser cocinera. Quiso entender quién era, y lo entendió. Pensó que eso era lo importante. Resultó que lo importante era otra cosa. Ella vino no porque necesitara trabajo, o no solo por eso, sino en el momento en que ellos la necesitaban. ¿Cómo funciona eso? Él no sabía explicarlo, solo funciona. 3 semanas después llevó un mensaje corto. Número desconocido. Una línea. Encontré profesora de ballet. Empiezo el lunes. La toalla la recogeré después. Julián lo leyó y se lo mostró a Leonardo. Él lo leyó, asintió serio. «Te lo dije», dijo Leonardo. «¿Sobre la toalla? ¿Sobre qué volvería?» Julián respondió con una palabra. «Esperamos». Envió el mensaje, dejó el teléfono y pensó que a veces solo hace falta una noche al azar, una luz en el jardín, una mujer con una historia ajena, para que tu propia historia finalmente tome el rumbo correcto. No porque alguien te haya arreglado, sino porque estaba alguien al lado que sabía mirar. Y eso fue suficiente.